El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con el doctor Luis González Posada, ex canciller de la República y tantos cargos importantes que ha tenido que asumir en nuestro país. Le damos la bienvenida al doctor González Posada. Muy buenos días, doctor González Posada. Muy buenos días, gusto de saludarlos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ahí vamos. Después de mucho tiempo. Doctor González Posada, en principio, ya juramentó el presidente Pedro Castillo, ya se tiene prácticamente un Consejo de Ministros con todos los problemas que conocemos, pero ¿hacia dónde vamos acá? ¿Cuál es su opinión? Yo diría mejor dónde estamos. Y diría que estamos en la dimensión desconocida, porque el nombramiento del señor Bellido es un golpe a la democracia, es un aliento a la confrontación y afecta la estabilidad del país. Y lo digo porque no solamente se trata de una persona inexperta para liderar un Consejo de Ministros, sino porque está investigado por apología del terrorismo, porque ha dicho, entre otras ligerezas, que Cuba es una democracia, porque ha señalado, ha expresado términos agraviantes y ofensivos contra las mujeres y contra la comunidad gay. Entonces, con esas características, evidentemente es una persona que no califica para presidir un Consejo de Ministros en circunstancias dramáticas para el Perú, quizás la más dramática de su historia republicana. Estamos en una crisis muy fuerte, con 200.000 compatriotas que han muerto por el COVID, entre otras razones por incapacidad del gobierno anterior, me refiero expresamente y concretamente a Vizcarra, de no comprar vacunas, camas UCI, plantas de oxígeno, y de engañarnos inclusive con el número de muertos para él no bajar la aceptación en las encuestas. Entonces estamos ante un drama sanitario, pero también ante un drama económico. Así como el Perú es el país que ha registrado el mayor número de muertos por millón de habitantes en el mundo, también ha proyectado la peor caída del PBI a nivel internacional con cerca del 12%. Y eso se expresa en que hoy día tenemos 10 millones de pobres y más o menos 2 millones de gente desempleada. Esa es nuestra precariedad, o sea, el país está afirmado en un piso frágil de hielo que en cualquier momento se puede romper y que la única manera de no hacerlo es construir una política inteligente de unidad, de concertación nacional. Pero lo que ha hecho el gobierno de Castillo irresponsablemente es lo contrario. Su discurso tuvo como eje la Asamblea Constituyente, cuando él sabe perfectamente que es imposible que logre el número de votos. Ellos tienen 37 congresistas y no podrían alcanzar nunca los 66 mínimos que se requiere para una ley que contemple ese nuevo mecanismo. Pero en el trayecto el país se va a agotar, se va a desgastar, va a confrontar, y eso evidentemente paraliza las inversiones y causa desasosiego en las familias peruanas. Pero él ha insistido mucho en el tema de la Asamblea Constituyente, que no resuelve nada, porque usted puede cambiar de constitución y eso no va a significar que venga más trabajo, más escuelas, más hospitales. Es el modelo chavista que se ha esparcido de la Asamblea Constituyente, igual lo ha visto usted en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, en todo lado. Se ha hablado mucho, doctor González Posada, de que prácticamente la presencia de Pedro Castillo, más afín a un modelo cubano, a un modelo venezolano, y muy poco se ha referido a que de repente de lo que se trata es hacer, no un modelo, pero sí algunas cosas que puedan
reivindicarse de la experiencia de Evo Morales y prácticamente en el caso de Bolivia. ¿Usted lo ve más cerca a una experiencia boliviana o a una experiencia de lo que ya le he mencionado? Yo veo una anarquía con una carga de resentimiento social, racial inclusive, ¿no? Porque ha removido los sentimientos peruanos de los tiempos de la conquista española, olvidando, por supuesto, que descendientes de españoles, por ejemplo, como San Martín, como el mismo Bolívar Sucre, fueron los que fajaron por la independencia del Perú y de América. Entonces, ha removido esos elementos que lo único que provocan es no actuar unitariamente los peruanos, ¿no? Ha dicho el disparate, se lo digo concretamente, que se va a ir del Palacio de Gobierno porque él no va a dormir ahí en la casa de Pizarro. ¿Qué le parece? Y que le va a entregar al Ministerio de Cultura. Primero, eso no es patrimonio del señor Castillo, eso es patrimonio de la nación. Yo espero que el Congreso declare intangible ese bien para que no fuera trasladado a un lugar que sería inservible. Ese palacio está constituido no solamente por los salones de recepción o el despacho presidencial, sino por una serie de ambientes, asesorías, despachos, controles, vigilancia, seguridad. Eso no es fácil de hacer. Uno no puede dar esas demostraciones de pequeñez. Con el mismo criterio, pues, borremos todos los nombres españoles de las calles de Lima, ¿no? Yo creo que esos son mensajes muy malos que ha dado el presidente Castillo, confrontacional con el tema de la Asamblea Constituyente, pero lo peor ha sido el gabinete. El gabinete, yo le digo, ahí está, ya nos referido al presidente del Consejo de Ministros, tenemos un ex guerrillero de ministro de Relaciones Exteriores, tenemos al señor Ayala, ministro de Defensa, cuyo pergamino es haber sido suboficial de la Policía de Investigaciones, separado de su institución. Es el señor que comanda a las Fuerzas Armadas. Para mí me resulta bien difícil mirar a los comandantes generales del Ejército, de la Marina y de la Aviación, sometidos al mando del señor suboficial de la Policía separado de su institución. Nosotros tenemos, por ejemplo, al señor Silva de Transportes, que no tiene ninguna experiencia, salvo haber recibido varias papeletas por manejar sin luces de control, al ministro de Trabajo, que es realmente impresionante. Este señor ha sido secretario general de la Juventud del Movadef, que como saben es el brazo legal de Sendero Luminoso, el que reclama por la libertad de Abimael Guzmán. Ha sido procesado por graves disturbios en la toma de la Dirección Regional de Educación de Huamanga y sancionado por 31 días por faltar a su trabajo durante 10 días. Es decir, quien falta a su trabajo es hoy día el ministro de Trabajo. ¿Qué le parece, no? A mí me impresiona mucho, por ejemplo, esos hechos, o el nombramiento del ministro de Ambiente de un señor Ramírez. ¿Sabe cuál es su antecedente? El ministro de Ambiente, ser abogado de los invasores de Loma de Corvina. Ese es el nuevo ministro del Ambiente. Y la ministra de la Mujer es una persona que cursó cartas a favor de Olay de Lerma. No hay derecho de hacer eso. No hay derecho de haber formado un gabinete de esta naturaleza que no solamente ha generado rechazo de la oposición, de la ciudadanía, sino de los propios aliados del partido de Lápiz, y que nos dice que vamos al descalabro. No hay remedios. Con un gabinete así no hay remedios, salvo que Castillo, escuchando la opinión de la República, reflexiona y retire a Bellido del gabinete y nombre un presidente del Consejo de Ministros que puede interactuar con todas las fuerzas políticas y darle estabilidad al país. Esa es la observación de fondo que yo hago. Si Bellido se queda ahí, vamos a confrontar. El Congreso nunca le va a dar un poco de confianza, y ya lo han adelantado legisladores de todas las bancadas, que quizás esa es una estrategia ponzoñosa, perversa, que tendrían para, a partir de ahí, buscar un segundo gabinete confrontacional que no le den tampoco el voto de confianza y pueda disolver constitucionalmente el Congreso y convocar nuevas reelecciones, lo cual sería un desastre, porque así como el dólar hoy se está disparando, así como las acciones están bajando en el mercado internacional, bueno, llegar a ese camino
ya llegamos en el piso, ¿no? Con una inflación brutal, con una caída desmesurada del dólar y un retiro de las inversiones. Yo digo que esto es una situación extremadamente grave que debe comprometer el mayor esfuerzo de todos nosotros para buscar una concertación, para que el presidente entienda que el país no es de él, que él no puede decidir, dejo Palacio de Gobierno y me armo en otro sitio, porque no me gusta. Yo le acepto, ha puesto la moda que no tenía nunca cuando fue dirigente del SUTEP, nunca andaba con el sombrero, ¿verdad? Todo el día anda con el sombrero, inclusive en reuniones formales, ¿no? El sombrero, yo lo entiendo en ciertas circunstancias, él anda con tal que no pase el sombrero lado. Nomás ahí. Doctor Luis González Posada, buenos días, lo saluda Luis Casas. Hola. ¿Cómo está, doctor? Doctor, de acuerdo con el análisis que usted viene haciendo, pero yo quiero ir un poco más al fondo del asunto. Esta situación es un problema ideológico, doctor, y usted un poco que al comienzo la ha señalado, es una situación ideológica, y de lo que no estamos hablando. O sea, yo inclusive he escuchado a Roque Benavides, a varios empresarios, ¿no?, que han estado hablando de que sí, han fallado, de que efectivamente no ha habido mucha justicia social. Recuerdo inclusive porque usted tiene mucha experiencia de gobierno, usted recordará pues porque lo ha vivido de cerca, el famoso Plan Inca con Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y donde sí era una cosa más seria en cuanto a lo que se está haciendo ahora. Entonces, pero era una reivindicación que agarraban los militares en esa época y que usted estaba joven, pero aportando ahí con el APRA y con el resto de partidos, pero que hoy esa clase política no existe, doctor, no existe. ¿Usted no cree que se debería empezar también haciendo una autocrítica de la clase política peruana? ¿Cómo se ha manejado en toda esta etapa para llegar a esto que se llama el fenómeno Castillo, Cerrón y todos los demás? ¿No tiene también la clase política culpa y responsabilidad de esto y no debemos también librar una batalla ideológica porque se trata de eso también? Y creo que esa es la pelea de fondo. Sí, claro, todos tenemos una responsabilidad. Responsabilidad de los políticos que no han sabido regenerarse, modernizarse, abrir espacio a las juventudes. Responsabilidad de los empresarios que piensan que democracia es únicamente economía de mercado. A mí me impactó mucho, por ejemplo, que cuando Fujimori dio el golpe de Estado, todos los empresarios estaban cuadrados, aplaudiendo y saludando, sin importarle la represión política, los diarios chicha, la disolución del Tribunal Constitucional, porque el enfoque que tenían, y espero que ya no lo tengan ellos, es que democracia es economía de mercado, y eso no es así, ¿eh? Disculpe, eso no es así. Democracia es un contexto mucho más amplio. Responsabilidad tienen los medios de comunicación que demolieron a los partidos políticos, a sus dirigentes los hicieron trizas. Por ejemplo, en el caso nuestro, yo quisiera hoy escuchar a la señora Mávila Huertas, de Canal N, que dedicó docenas de programas solamente a trapear con la figura de Alan García. Invitaba a gente a que lo destruyan, a que lo insulten, a que lo agravien, y con ello fue destruyendo a la clase política, abriendo espacio a la nada, y que hoy día se expresa en un señor que realmente yo no sé qué piensa Castillo, porque es el Castillo 1 o es el Castillo 2 o es el Castillo 3, hay 3 Castillos. El Castillo 1, el que salió electo pues con el plan de gobierno que presentó y que habla de nacionalizaciones, de estatizaciones, de llevar la diplomacia del Perú a las cuevas del chavismo totalitario y corrupto. Ese fue el plan que ganó, mucho ojo, ese ganó. Después, cuando fue a la segunda fase, cambió por un plan bicentenario que era más suave. Y ahora está en la tercera fase, que es una mezcolanza de los dos. O sea, si usted me dice de verdad qué cosa es Castillo, yo no le puedo dar una explicación racional. Lo único que tengo claro
es que hoy día se busca como coartada para no dirigir concretamente la observación política a Castillo, se busca como coartada a Cerrón. Y eso no me parece, pues, eso no me parece, ¿no? Hoy día cualquier cosa que diga culpa a Cerrón, ¿cómo? ¿Y Castillo es mudo? ¿Y sus ministros son mudos? ¿Y sus parlamentarios son mudos? ¿Y los órganos de apoyo que tuvo son mudos? Entonces, estamos en una situación dramática y vale lo que usted me dice, ha llegado el momento de relanzamiento de los partidos políticos, que han sido suplidos por vientres de alquiler. Esa es la reforma política que hizo el famoso señor Vizcarra. Hoy día, si usted analiza, la mayoría de candidatos a la presidencia no son de partido. Hay algunos movimientos que estaban inscritos en el registro electoral, entonces van, compran el nombre o lo alquilan el nombre para ser más suave y se presentan con ese nombre como candidatos a la presidencia de la República, al Congreso. Esos no son partidos. Entonces todo está degradado las instituciones públicas, el Poder Judicial, muy pocas personas creen un Poder Judicial como el actual, con ahora, sentencias contradictorias, etcétera. En ese marco político, al final de cuentas, ¿y qué va a pasar o qué está pasando en el APRA? Sí, mire, yo le soy bien concreto, ¿no? El APRA es un partido fuerte, con una mística sólida, que en este momento está adormecido porque no nos hemos podido recuperar del golpe que nos propinaron. Justamente la semana pasada estábamos revisando, por ejemplo, las portadas de los diarios donde decían que Alan García había falsificado el título de doctor. ¿Y saben qué se basaba? En que en un escrito de Alan García, cuando recién se graduó de abogado, la secretaria puso doctor. No usó ese título, pero bastó eso para que lo llamen sinvergüenza, trafero, etc. Entonces no nos hemos podido recuperar de eso y el partido tiene que recuperarse. Es un partido histórico que tiene locales, comandos en todo el Perú y que tenga la seguridad que, así como el APRA fue la gran barrera contra el comunismo desde que se inició en su vida política, así lo tendrá que ser ahora también, porque representamos una alternativa socialdemócrata con justicia social, ¿no? Con libertades, con respeto a las instituciones, a los derechos humanos. Entonces, el proceso de rearme y relanzamiento del partido parte de mi punto de vista también en una renovación total del comité ejecutivo de la elección política con gente joven, y hay muchos cuadros jóvenes, y nuestro deber de nosotros es acompañarlos, ayudarlos, orientarlos, ser una guía de ellos, y también deben ser las nuevas generaciones las que postulen a los cargos electivos del Congreso, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. Es decir, el APRA tiene que apostar a la juventud, porque el APRA nació con la juventud. Cuando surge Aya de la Torre era un muchacho, un joven, un presidente de la Federación Universitaria del Perú, y todos sus cuadros iniciales del APRA eran gente muy joven. Entonces vamos a volver a lo que fuimos, ¿no? La juventud, que yo creo que es la fuerza telúrica que tiene el partido. ¿Habrá partido aprista para las elecciones municipales y regionales del próximo año? ¿Quién, perdón? ¿Habrá partido aprista para las elecciones municipales y regionales? El deber nuestro es comenzar a preparar todos los cuadros muy bien organizados para lanzar nuestros candidatos al gobierno regional y al gobierno municipal como primer paso para las elecciones generales. Ya el país, yo creo que ha recapacitado, que el APRA era una fuerza vital, que seguramente, con toda seguridad, si Alan García hubiera estado vivo y el partido organizado, el señor Castillo no tenía la mejor o menor opción de ser candidato ganador a la presidencia de la República. Pero bueno, como se dice, ya no hay que llorar sobre el lecho de derramada, sino que hay que ir caminando en un momento realmente muy difícil para el Perú, donde cualquier cosa puede pasar. Este es un momento muy grave, ¿no? Yo no creo ni en golpes militares, ni en golpes de calle, ni en golpe de machetes afilados sobre el piso. ¿Y en los golpes del Congreso? Tampoco. Porque eso es lo novedoso de los últimos tiempos, ¿no? Cuatro presidentes. Algún día se examinará el Congreso... la destrucción del país que ocurrió con Vizcarra. Con Vizcarra se impuso, el Perú se convirtió en un laboratorio de psicosociales.
Fue inclusive cerró inconstitucionalmente el Congreso, apoyado por un tribunal constitucional sometido bajo la figura de la negación fáctica. Eso no existe. Pero cerró el Congreso, ¿no? Después de, ojo, Vizcarra ha hecho cosas increíbles. A él lo lleva a la vicepresidencia Pedro Pablo Kuczynski, correcto, lo lleva, claro. Le da el honor de ser su candidato a la vicepresidencia, después lo hace ministro de Estado, embajador en Canadá, y desde ahí planifica cómo sacarlo. Y cuando Pedro Pablo Kuczynski estaba débil por el caso Odebrecht, simplemente organiza el empujón para retirarlo de la presidencia y nos consta, llamó a todo el mundo a pedir apoyo, entre ellos al Congreso. Y cuando lo saca, el Congreso que le pone la banda presidencial, miren las encuestas que está muy mal, entonces decide demoler al Congreso y termina disolviéndose, para nombrar un nuevo Congreso donde, yo tengo ahí grabado, donde él se presenta a recibir las credenciales, acompañar el recibimiento de credenciales de los nuevos congresistas diciendo estos son míos. Eso lo votaron. Ahora, entonces, sí, dentro de ese escenario se generó el caso de Merino y la gente salió a la calle. No sabemos cuál va a ser el escenario acá a 2 meses, a 6 meses, pero también la gente toma las calles. ¿No? La gente. Esto no lo va a aguantar así la gente. Ya el dólar, estoy viendo que se sigue disparando, las acciones en la bolsa van cayendo, los inversionistas están paralizando sus acciones, el Perú está asustado, el Perú está indignado. Porque usted puede ser presidente. Y el Perú está de hambre también, con un aceite a 11 soles, pescado bonito a 12 soles, el gas a 50 soles. ¿Hasta qué punto se puede resistir eso? Comienza a subir todo. La gente se desencanta, se escapan los dólares. Es decir, el señor Castillo está cometiendo un acto de barbarie política con ese gabinete, y la mejor señal de respeto... Pero todavía recién tiene 3 días de presidente, esperemos un momento, un poquito más. 3 días de presidente, pues donde además actúa de una manera que prefiero no decirlo, ¿no? Pero lo que él debería ver es un mapa, mande a hacer su encuesta, y en base a eso diga muy bien, señor Bellido, llegó usted hasta acá. Vamos a nombrar a una persona en conversación con el Parlamento que nos permita cogobernar inteligentemente y sacar al país de este atolladero, porque con empujones no lo va a hacer. Bueno, pero todo parece indicar que cuando se presente al Congreso definitivamente van a pedir la cabeza de ese señor, pues, ¿no? Claro, y van a permitir que se queden algunos otros congresistas, ¿no? O algunos otros ministros, ¿no? Lucho Casas. Y ahí, doctor González Posada, quizás la lectura es volver, de acuerdo a lo que usted señala, a los orígenes del APRA con Víctor Raúl de la Torre, con Pan con Libertad. O sea, nadie duda del partido aprista, lo democrático que siempre fue y que ha sido durante toda su trayectoria con Aya de la Torre y todos sus dirigentes en el Congreso de la República, y que nunca han estado conspirando golpes, ¿no? Y otro sería, pues, el APRA en esta última etapa estuvo ausente en el Congreso de la República. No ha estado presente en el Congreso de la República. Ni en las elecciones. Ni en las elecciones. Entonces, quizás esté faltando, ¿no?, esa orientación de partidos. A eso me refería, a una orientación política. No hay línea política en estos momentos. No hay línea política. Entonces, alguien la tiene que dar, doctor González Posada, y usted lo sabe, y eso deberían saberlo la clase política, deberían saberlo. Yo no creo que un señor López Aliaga sea el que va a dar la línea política. Yo no creo, pues, que el señor Montoya sea el que vaya a dar la línea política. Podrán apoyar lo que digan los políticos, pero ellos no son políticos. O sea, han salido en esta última etapa, están improvisando, y entonces usted, que tiene experiencia política... Yo diría, están agitando. Así es. Usted y muchos dirigentes que sí tienen trayectoria, tienen que marcar la línea política. Como se dice, tienen que marcar la cancha. ¿Por qué? Porque yo no creo, pues, que el comunismo sea 50%. El señor Castillo, el señor Cerrón está equivocado ahí. Ahí no, la gente de izquierda no pasa de 10%, o 10 o 15% al máximo. El resto es gente descontenta.
es de gente que no tiene, pues, que ha sido golpeada por la pandemia, ha sido golpeada en esta última etapa y hay que solucionar esos problemas fundamentales, básicos de la población y ir orientando y que los partidos políticos se fortalezcan. Eso creo que debe ser el papel de ustedes como dirigentes, ¿no? Completamente de acuerdo, y lo firmo lo que usted dice, y ese es el esfuerzo que todos debemos hacer, y es una iniciativa que vamos a trasladar, ¿no? Independientemente que no tengamos representación parlamentaria, nuestro deber es comenzar a marcar una línea política de opinión que es indispensable en el país, porque un partido no es un grupo de gente que se reúne para un proceso electoral, como ha ocurrido con todos los partidos. Ahora, un partido es historia, doctrina, tradiciones, ideología, programa. Eso es un partido político, ¿no? Que responden a una unidad. Acá no hay partido político. Yo respeto mucho las opiniones de los otros agrupaciones que han tenido curules, pero son agrupaciones surgidas de impulsos emocionales, detrás de figuras atractivas, pero que no pueden marcar la línea política del Perú. Yo estoy de acuerdo con usted, por eso en el tema que comentamos inicialmente, al APRA, que parece insólito el nombramiento de Bellido, un apologista del terrorismo. El APRA han asesinado a 1.270 compañeros, hemos hecho un video especial, nos han matado a balazos a 1.270 compañeros. Entonces, ¿yo por qué le tengo que dar crédito a un señor Bellido que está procesado por apología del terrorismo y que dice que Cuba es una democracia? No le puedo creer, no puedo creerle. Y yo estoy seguro que nadie en el país le da un visto bueno a una conducta de ese tipo, y lo que ha hecho Castillo no es otra cosa que provocar, enfrentar, confrontar en un país débil que lo puede terminar de destruir. Yo espero que estos hechos provoquen una reflexión al más alto nivel del gobierno. Verdad le digo, hay ministros que no pueden ser ministros, porque no califican para ser ministros simplemente. No tienen ni experiencia, ni tienen currículum, y más bien tienen manchas que les impedirían ser ministros. Entonces, o acá hacemos un corte, o lo que va a hacer Castillo es simplemente irse replegando, ir bajando su nivel, ir confrontando sistemáticamente e ir licuándose ante la opinión pública. Vea usted las carátulas de todos los periódicos, todos, la opinión de todos los dirigentes políticos, de los gremios empresariales, del comercio, y va a ver usted que hay un rechazo completo al nombramiento de ese gabinete. La respuesta, le digo, no debe ser inmediata, porque si él persiste en mantener ese gabinete, bueno, va a la destrucción no de él. Muy bien. Importa poco o mucho, sino del Perú, que nos interesa muchísimo. Muy bien, doctor Luis González Posada, ha sido un placer conversar con usted, pero nos gustaría, al final de cuentas, saber la opinión oficial del partido aprista, porque usted tiene una opinión, el señor Jorge del Castillo tiene otra opinión, Mauricio Mulder tiene otra opinión, y se avecina de repente algún evento importante dentro de la fila del APRA, algún congreso, justamente para que exista una sola línea, digamos, a nivel del APRA. Bueno, los compañeros que estamos saliendo en público, que somos pocos, reconozco, pensamos exactamente igual, ¿eh? Y con lo que usted dice, ese pensamiento hay que consolidarlo en un gran evento, una convención, un congreso nacional, para fijar la línea del partido y impulsar a nuestra agrupación en una misma dirección. Me parece correcto lo que usted dice. Muy bien, estaremos a la expectativa y estaremos conversando nuevamente con usted, doctor Luis González Posada. Mucho gusto. Muchas gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.